Bueno, vamos a empezar. ¿Quién podría cerrar esta primera jornada de nuestro congreso? Pues no podía ser otra persona que mi gran amigo Rubén Tobar. Quizás de los pocos que me ponen freno a mis locuras y no es de los que se engancha por enganchar, sino que se ponen enfrente, ¿no? Para dirigirlo. Siempre me sorprende con sus animadas presentaciones y su humor negro. Curiosamente hoy no va a poner ninguna presentación, pero bueno, lo dejaremos así. Es presidente del Grupo de Pensamiento Crítico de la Asociación de Fisioterapeutas de España y además, como dije, un gran amigo. Por todo ello y por muchas cosas más, muchísimas gracias, Rubén, por estar aquí presente. Y seguramente en tu ponencia encontraremos muchos elefantes y con certeza muy pocos ratones. Muchas gracias, José. Gracias a la organización de este congreso online, que me parece maravilloso. Gracias a los inscritos también por prestaros a estar aquí enganchados online a este congreso solidario. Y bueno, mi ponencia va a hablar sobre antropología del dolor. Es un tema quizá poco habitual, ¿no? Y bueno, quiero dejar claro que esta charla tiene un poco de especulativa. Se basa en mi experiencia personal en una asociación de fibromialgia con pacientes con dolor crónico y traspasa un poco la información científica basada en los estudios sobre el cerebro. Va un poco más allá, toca la esfera más cultural, más social, más filosófica, de significado, de contexto, una visión más antropológica del dolor. El dolor es un tema apasionante. Hay una cita de Dante Alighieri, que dice que el que sabe dolor lo sabe todo. Y desde luego en nuestro mundo, en el de los sanitarios, esto es muy cierto. Lo que pasa es que no es tan sencillo saber de dolor. Cualquier aproximación que queramos hacer siempre va a ser un poco incompleta porque no podemos sentir la otredad, el dolor del otro. Solamente podemos hacernos una idea en base al nuestro. Los sanitarios nos movemos habitualmente en un dualismo, el dualismo físico y psicológico, ¿no? La mente y el cerebro. Los neurocientíficos buscan el dolor en el cerebro, en el soporte físico, en el hardware, y los psicólogos pues, lo buscan en la mente, en el software, ¿no? Y más o menos con el dualismo pues creemos que nos valemos suficiente, ¿no? para entender el dolor, pero esto no es exactamente correcto. Estas son aproximaciones que están muy bien, son muy válidas, hacen falta, pero no son las únicas. Hay una visión más global, que podríamos denominar antropológica, y que analiza las influencias sociales y culturales. Y hablamos mucho del modelo biopsicosocial, pero tengo la sensación de que solo hemos empezado a explorar lo bio y lo psico, pero no lo social. Así que, bueno, la antropología y la sociología creo que tienen cosas interesantes que contarnos, y la filosofía también, de manera transversal. Creo que lo baña todo, y en este caso una perspectiva fenomenológica de la cual me gustaría hablaros un poquito. Yo no soy filósofo, ni soy antropólogo, ni soy sociólogo, valga por delante, pero creo que una pequeña aproximación que podemos hacer creo que siempre es bueno. Como decía, la mirada del neurocientífico no es que esté equivocada, quiero dejarlo claro, pero ellos entienden el dolor como un fenómeno neuroquímico, igual que un psicólogo lo ve como un fenómeno cognitivo o emocional, y el antropólogo pues, lo ve con una visión como el dolor como un fenómeno sociohistórico. Y todas ellas son diferentes perspectivas para entender el dolor. Yo, como ha dicho José, no tengo una presentación, así que yo voy a ir hablando. Creo que más o menos tengo los tiempos, pero la presentación siempre me ayuda bastante a marcar los tiempos, y hoy a lo mejor me paso un pelín de tiempo, pero bueno, me ha dicho José que como soy el último y no hay límite, pues que tampoco pasa nada, así que estoy más tranquilo en ese sentido. El dolor es una función cerebral, ¿no? Pero lo cierto es que no puede entenderse solo en términos de función cerebral. Hay que abandonar ese cerebrocentrismo. La neurociencia no es suficiente para entender el dolor. Tratar de entender la subjetividad del dolor a través de medidas objetivas del cerebro es un imposible físico. No se puede. Una cosa no te puede dar la otra. El dolor no es objetivo, pero tampoco es subjetivo. Quiero decir,
no es solo subjetivo, es, como decían algunos autores, dicen que es una subjetividad socialmente negociada. Esto lo voy a repetir, el dolor es una subjetividad socialmente negociada. No depende solo del cerebro, no depende solo de la persona, depende también de la cultura y la sociedad en que está inmerso. El cerebro es necesario para el dolor, esto es lo que nos han dicho, ¿verdad? Es necesario y es suficiente para... La nutrición no es necesaria insuficiente, nos decía, ¿no? Pero no está tan claro que el dolor, o sea, que el cerebro sea suficiente para el dolor. Esto es una cita de Mike Tucker en 2015 que decía que, bueno, que eso de que el cerebro es suficiente, que está por ver, que eso no está tan claro, ¿no? Y realmente yo creo que tiene razón, ¿no? Ahí tendría sentido lo de la negociación social, que también es necesaria. Desde que nacemos y desde que empezamos a llorar, aprendemos y absorbemos información de nuestro entorno y modulamos nuestras respuestas en función a él. Y hacemos una negociación y conformamos la experiencia subjetiva. Y esto es así. Las imágenes cerebrales no nos pueden decir dónde está el dolor, no pueden diagnosticar dolor. La activación de la neuromatriz del dolor en resonancia magnética funcional pues no nos sirve para objetivar el dolor, porque también se ha visto que se activa en sujetos con agenesia congénita del dolor. Estos son estudios recientes, creo que de 2016 o 2015, que se publicó, bueno, pues que estos pacientes que no pueden sentir dolor, la agenesia congénita del dolor, activan su neuromatriz del dolor. Por tanto, no nos sirve, ¿no? Decía Mosley aquello de que la nocicepción no es necesaria e insuficiente para tener dolor, aquello de que sin cerebro no hay dolor, el no brain, no pain. Y esto es cierto, pero también es cierto que el cerebro probablemente no sea suficiente, ¿no? La relevancia del cerebro quizá ha estado hasta ahora sobrevalorada. Del mismo modo que no podemos encontrar los recuerdos en la memoria, no podemos encontrar el dolor en el cerebro, ¿no? Y bueno, dentro de esta introspección, en todas las dimensiones del dolor, también tenemos que mirar a los propios profesionales de la salud, ¿no? Y cómo somos los profesionales de la salud, cómo somos nosotros. Bueno, pues creo que nosotros también tenemos que hacernoslo mirar un poquito, porque por un lado, nosotros creemos que los pacientes que no se quejan de su dolor, que son los más fáciles de cuidar, son los buenos pacientes, ¿no? Estos son los que todos queremos, porque no se quejan, ¿no? Y estos son los buenos. Sin embargo, a los pacientes que no expresan ni actúan como si tuvieran dolor, como lo que nosotros pensamos que deberían comportarse, decidimos que no les creemos, ¿no? Así que tenemos un problema con la negación del sufrimiento de los pacientes con fibromialgia, con la negación de su enfermedad y con el mensaje que estamos transmitiendo a estos pacientes, que no solo no les ayudamos, sino que aumentamos su sufrimiento. Nosotros estamos impregnados de cultura, que duda cabe. Tenemos como sanitarios también nuestra propia cultura, la cultura sanitaria, y también nuestra cultura social asociada, no nos disociamos de ella. Y también nos influye, ¿no? Incluso nuestra propia biografía, las vivencias que tenemos. Y todo eso, al final, lo volcamos de una manera a veces un poco injusta sobre los pacientes. El dolor es... decían también, hay una frase que me gusta mucho que dicen que es probablemente la experiencia humana mejor compartida. Y esto nos ayuda también a entender el dolor ajeno. No es lo mismo que sentirlo, porque cada uno siente su dolor, pero probablemente nos ayude no es una máquina muy bien equilibrada, vamos, pero nos ayuda, ¿no? Y es así, que levante la mano quien no haya cambiado su actitud con los pacientes después de un periodo de convalecencia, ¿verdad? Uno experimenta dolor y cuando lo siente es más comprensible con el de los demás. No es siempre así, pero por eso decía que no está bien calibrada, pero os pongo un ejemplo. Imaginad que os levantáis un día con cierto malestar, con un poco de fiebre. Bueno, ahora con el coronavirus esto estaría mal visto, ¿no? Pero en otras circunstancias no. En otros tiempos esto no estaba mal visto y tú decides que te vas a trabajar con tu fiebre, tu malestar, y probablemente todo lo que te cuenten los pacientes, todo lo que te digan ese día te va a parecer una chorrada. Vas a relativizar, vas a pensar, se quejan demasiado. Ahí estás tú con tu dolor, ¿no? Y sin quejarte. Pero ahora imagina que te tiras unas semanas de baja por un dolor que has tenido, que te ha tenido acobardado,
¿Y cómo vuelves al trabajo? Pues vuelves suave como una balsa. Eres más amable, más empático, más comprensible, y a los pocos días se te vuelve a olvidar, ¿no? Somos así, somos humanos. Yo también creo que trabajar con grupos de fibromialgicas es bonito, pero puede ser realmente agotador. No creo que sea algo para todo el mundo, no todo el mundo vale para eso. Los clínicos respondemos de diversas maneras y una muy frecuente es el distanciamiento defensivo para evitar pues, contagiarnos con ese estado de ánimo y de su dolor. Nos distanciamos emocionalmente, deshumanizamos un poco, pero tenemos que intentar que eso no nuble nuestra capacidad de brindar una atención compasiva y comprensiva al sufrimiento de los pacientes con fibromialgia y en general un poco con dolor crónico. Es cierto que algunos entornos clínicos pues, no son los mejores, no son los más deseables, los profesionales están agotados, están quemados por las circunstancias, pero la frustración de los pacientes no puede ser la responsable, ¿no? No puede ser que esas circunstancias hagan que los pacientes se frustren. Nosotros con nuestras circunstancias no podemos ayudar a un paciente, pues eso no quiere decir que ese paciente no exista, ¿no? No hay que negarle solo porque nos gustaría que no existiera o pensemos que como no se le puede ayudar, pues el sistema no le puede ayudar. Es que no hay que negarlo, ¿no? Eso creo que es un error que estamos cometiendo un poco en general. Y aunque en la teoría no lo sabemos muy bien, sabemos que tenemos que ser más interdisciplinares, en la práctica se demuestra que no somos tan o transdisciplinares, que dicen que es más correcto decirlo así. Pero hay una cosa que tenemos que parar ya de hacer y es negarle su realidad. Esto está feo. Entre no ayudar y perjudicar a estos pacientes hay una gran diferencia. Y esto se traduce también en el paciente en una búsqueda de reconocimiento. Es una queja recurrente de estos pacientes, primero porque en casa han perdido credibilidad o atención, y agravado porque el médico de turno prefiere pensar que los pacientes que ellos no entienden o no pueden ayudar o les engañan o están locos, ¿no? Y yo no puedo entender que a nivel académico, o sea, yo puedo entender que a nivel académico se dude de la etiqueta diagnóstica de fibromialgia. Yo soy el primero que piensa que no es una etiqueta apropiada, pero decirle a un paciente que su enfermedad no existe o que ellos... bueno, yo creo que esto solo hay una manera de interpretarlo y es que este médico me está diciendo que o soy un fraude o me lo estoy inventando, ¿no? Y cuando un paciente percibe que no se le está escuchando o que no se le está tratando con suficiente consideración, el paciente puede reaccionar de varias maneras. Según avanza la conversación, lo más probable es que o amplifique sus expresiones de dolor, ¿no? Para que le hagan más caso y el médico esto lo puede percibir como una exageración, con lo cual se va a distanciar más todavía. O puede que el paciente reaccione distanciándose él directamente, ¿no? Y no mostrando interés por la consulta, con lo cual el médico se lo va a creer aún menos. Así que, bueno, pues, por todo esto es un error, porque además hay pacientes que no se quejan. Y esto hay que entenderlo. A veces las señales no verbales, como las expresiones faciales o los gestos corporales, no nos encajan con lo que nosotros en nuestro limitado entendimiento pensamos que debería ser acorde a lo que el paciente está verbalizando. Y esto no quiere decir que estén mintiendo. Algunos pacientes con dolor crónico están en un profundo estado de despersonalización como estrategia para sobrellevarlo. Y yo ahora mismo pues tengo en mente a un paciente muy concreto, ¿no? Son pacientes que te hablan de su dolor con absoluta impasividad, ¿no? Están impertérritos ahí delante tuyo, te lo dicen sin afectividad, como si fueran autómatas, con un lenguaje literal, ¿no? Sin un significado metafórico. Las explicaciones que te dan son como si ellos fueran observadores independientes de sus propios cuerpos, se distancian de su dolor y es una estrategia, ¿no? para proteger su integridad psicológica. Y esto nos lleva directamente a la lexitimia, ¿no? la incapacidad para reconocer las emociones, que no es infrecuente en dolor crónico, y los sanitarios deberíamos saberlo. Hay una frase popular que dice que solo hay un dolor fácil de soportar y es el dolor de los demás. Y esto es cierto. Los pacientes que sufren de dolor crónico a menudo experimentan cuerpos
lo que Byron Wood, un antropólogo fenomenólogo, llama sentido irracional de traición. Me parece maravillosa la frase. Un sentido irracional de traición, ¿no? Es el cuerpo como enemigo, ¿no? Creo que mi cuerpo va en contra de mí. Hablan del cuerpo como en tercera persona, ¿no? Si hay una sola experiencia compartida por prácticamente todos los pacientes con dolor crónico, es que en algún momento los que le rodean cuestionan la autenticidad de su dolor. Y después de un tiempo, al final nadie les cree o se han cansado, que también es normal, ¿no? Porque el dolor crónico hace que los pacientes dependan de los demás y las relaciones se vuelven asimétricas. Y esto se convierte en mayor sufrimiento también. Sufrimiento que no es lo mismo que dolor, ¿no? Dolor y sufrimiento no es exactamente lo mismo, esto lo tenemos claro, ¿no? El sufrimiento es un componente fundamental del dolor, pero hay que evaluarlo, pero no es lo mismo. Dolor y sufrimiento no es lo mismo. Se puede sentir dolor sin sufrimiento y se puede sufrir sin tener dolor. Un sufrimiento existencial, por ejemplo, por la muerte de un ser querido, no tiene la misma dimensión que el dolor físico, es un sufrimiento más emocional, más cognitivo-mental, y nosotros a veces confundimos nuestras intervenciones. Nosotros a veces sobre lo que intervenimos no es sobre el dolor, sino sobre el sufrimiento. Y esto yo creo que deberíamos entenderlo un poco mejor, porque a veces lo que es más fácilmente modificable es el sufrimiento, no el dolor. El dolor puede que mejore de manera secundaria, repercute indirectamente en la mejoría con los enfoques cognitivos, yo lo veo muy claro. Cuando hacemos la explicación del dolor, yo creo que sobre todo trabajamos sobre el sufrimiento, no sobre el dolor, pero también con enfoques filosóficos de sentido, el significado del dolor, el sentido del dolor. A mí me gusta especialmente la filosofía estoica, el existencialismo, pero también hay un enfoque que es la fenomenología, el enfoque fenomenológico para dar significado al dolor, que me parece que es importante. Los pacientes que ven su dolor crónico como una forma de gran injusticia, por ejemplo, el ¿qué he hecho yo para merecer esto? Es sufrimiento por un dolor inmerecido, ¿no? Y esa injusticia puede aumentar la desesperación, lo que crea más sufrimiento, mayor dificultad de recuperación frente al tratamiento. La ira es una consecuencia también de la frustración. Y la ira está asociada a su vez a catastrofismo, por cierto. Y todos esos marcadores negativos de dolor son predictores de depresión y de dolor crónico. Así que yo diría que sí, que es importante abordar el sufrimiento, aunque no cambie tanto el dolor como tal, ¿no? ¿Y cómo abordamos el sufrimiento? Bueno, pues como os estaba diciendo, con la exploración del significado del dolor. Esto puede parecer que está un poco alejado de nuestras competencias, pero en realidad no tanto. Es decir, si hablamos de filosofía, ¿esto de quién es? Pues, esto no es del psicólogo en realidad, esto es un poco de todos, y todos tenemos que tener cierta mirada a la filosofía y a la antropología, y bueno, yo creo que esto es un poco transversal. Se entiende muy bien, yo creo que el ejemplo más paradigmático de significado es los estudios de Bicher. Los estudios de Bicher del 56, que son muy famosos porque observó que durante la Segunda Guerra Mundial la gente, los soldados que estaban hospitalizados en el mismo hospital que los civiles, pues pedían menos morfina. Es decir, los soldados que volvían de la guerra pedían menos morfina que los civiles hospitalizados ingresados en el mismo hospital. ¿Por qué? Pues por el significado. Claro, para los soldados, aun teniendo heridas de guerra más feas, peores, pues tenían menos sufrimiento, incluso alivio, ¿no? Porque habían sobrevivido a la guerra. Que el significado de una herida, aunque fuera perder una mano, yo qué sé, era haber sobrevivido. La incertidumbre de poder morir a sobrevivir, pues fíjate, ¿no? La diferencia. Y sin embargo, pues otra gente que estaba ingresada con heridas menos graves, que habían perdido su trabajo, por ejemplo, su perspectiva de futuro pues se veía enturbiada, pues experimentaban más dolor, pedían más morfina. Por tanto, el significado del dolor para los pacientes influye absolutamente en el resultado que es dolor. La McGill, por ejemplo, el cuestionario de McGill del dolor aproxima a la parte emocional, que hay denominativos que utilizan palabras para que el paciente describa el dolor como
calificado el dolor como fastidioso, como preocupante, que amarga la vida, hay uno aterrador. Y está bien para algunos pacientes que les cuesta expresar las palabras o poner nombre a su dolor, pero para otros puede parecer demasiado encorsetado, ¿no? Porque les puede parecer hasta una caricatura de su dolor, las palabras que hay ahí. Hay todo tipo de palabras y metáforas que los pacientes utilizan. A veces te lo dicen que es aburrido. Este me parece muy recurrente. Es aburrido, estoy aburrido de mi dolor, ¿no? Pues aburrido es sufrimiento. El paciente que manifiesta estar aburrido de su dolor está manifestando hartazgo, una sensación de sufrimiento añadida a la del propio dolor. Pero esto hay que hacerlo bien porque no se debe preguntar directamente por el sufrimiento. Si tú preguntas, ¿sufres? Esto siempre te va a devolver una respuesta afirmativa. Más bien son datos que se extraen de la narrativa cuando hablamos con el paciente. O... A ver, que me ha saltado aquí algo para que valore el curso. Bueno, esto lo voy a cerrar, ¿Qué os decía? Sí, que hay que evitar preguntar al paciente si sufres, ¿no? No es útil preguntar al paciente directamente si sufres, sino más bien cosas como ¿hay algo peor que el dolor? ¿O el dolor es todo el problema? ¿De qué estás exactamente asustado? ¿O qué te preocupa que te pueda pasar? ¿Qué es lo peor de todo esto? Y con este tipo de preguntas pues, podemos extraer más información relacionada con sufrimiento. Para otros pacientes es vergüenza. Es decir, su dolor significa vergüenza. La vergüenza asociada a perder la compostura por el sufrimiento, ¿no? Hay algunas personas que les parece profundamente indigno y se sienten avergonzados. Las culturas anglosajonas y germánicas se sienten más avergonzados al transmitir dolor que los países mediterráneos, por ejemplo. A otros lo que le parece vergonzoso es no poder valerse por sí mismos. A otros la vergüenza les sucede con una pérdida de una función en concreto, como pueda ser la vida sexual o perder su rol de género, ¿no? Algunos se avergüenzan por no poder ayudar a su esposa a llevar la bolsa de la compra, o a algunas les avergüenza no poder llevar tacones, ¿no? Porque eso agrede su masculinidad o su feminidad. Y todas esas experiencias son un poco dependientes de la cultura. Hay culturas más expresivas, como los países mediterráneos, y hay culturas que son todo lo contrario, ¿no? Que ocultan el dolor. Los enfermos italianos y judíos son de los que más se ha estudiado, pero es un poco extrapolable a muchas otras culturas del sur de Europa, donde se sienten más libres para quejarse, para gemir, para lamentarse, no se avergüenzan por manifestar sus sentimientos, buscan la compasión, la presencia de los otros, especialmente de los familiares, mientras que los enfermos anglosajones, germánicos y nórdicos es todo lo contrario. Para ellos no es una conducta digna de un hombre, ¿no? Solo van al médico cuando las molestias persisten, no a la primera de cambio, no se quejan, se esfuerzan en cooperar, en molestar lo menos posible, porque les parece que no tienen que molestar. Su modelo ideal de conducta es así. La emotividad se percibe como algo desagradable, manifestarlo, y prefieren estar solos, prefieren que nadie les vea en esa situación tan indigna para ellos. Mientras que los países mediterráneos, pues desde la infancia, sobre todo por parte de la madre, pues tienen una actitud más sobreprotectora, los padres en general ante la enfermedad sufren más, les resulta mucho más doloroso ver a algún hijo sufriendo, cuando están enfermos no escatiman en gastos, si es necesario la familia toma cargo a cuidado a tiempo completo a quien haga falta, cuando los niños se quejan enseguida los padres acuden y se muestran compasivos, y todo esto hace que fomenten una actitud emotiva y dramatizada de los niños, ¿no? Lo vemos en los parques cuando se caen. Y estas diferencias entre los países del norte y del sur también está patente dentro de nuestro propio país. Así en España, las regiones del norte y del sur en España también son diferentes, ¿no? Igual que los roles de género también se puede comparar con hombres y mujeres, igual que las regiones del norte y del sur. Y todo esto son
es algo que está debajo de toda experiencia. Otro de los ejemplos que habíamos puesto antes es la educación del dolor. La educación en dolor se ha dirigido principalmente a la conversión del significado del dolor, porque en realidad yo creo que es así, simplemente es un cambio de significado del dolor de amenaza a otra cosa, ¿no? A no amenaza o a desafío, si queremos, podemos decir. Cuando tenemos dolor, percibimos el mundo de una manera totalmente diferente, ¿no? Hay estudios que dicen que cuando tienes el interruptor para parar el dolor, lo percibes más lejos, ¿no? La distancia que dices que está más lejos. Nuestra percepción del mundo, la realidad del mundo incluso varía. Y incluso relacionado con la amenaza, ¿no? Cuando se deposita, hay otros estudios, este me parece muy interesante, cuando se deposita sobre los sujetos algo que está frío, pero se le pide que diga si está frío o está caliente, los que creen que está caliente reportan mayor intensidad de dolor porque algo que quema es más peligroso para los tejidos, ¿no? Que algo frío. Por tanto, la explicación del dolor para algunos pacientes tiene mucho sentido y cobra un valor de significado en sí. El individuo intenta dar siempre sentido a sus síntomas, formando una representación, y sobre esto pues, se ha creado algunos modelos. Uno muy conocido es el modelo del sentido común, que es de Leventhal, me parece, y es simplemente la conformación del sentido, de la experiencia, que tiene 5 dimensiones, ¿no? Los pacientes quieren saber la identidad, es decir, qué les pasa, la causa, por qué les pasa, las consecuencias, qué va a implicar esto, la cronología, cuánto tiempo va a durar, y la cura o control de los síntomas, es decir, qué puedo hacer yo y qué pueden hacer los demás para ayudarme, ¿no? Y bueno, son modelos, ¿no? Tenemos también el modelo de Bleyen, de conducta de miedo evitación, con las creencias también de que el dolor significa daño y que puede conducir a ciclos de miedo y evitación que a su vez mantienen el dolor y la discapacidad relacionada con el dolor. Pero todos estos modelos yo creo que no se adaptan demasiado bien a los pacientes con fibromialgia. Es decir, yo creo que para muchos de estos pacientes no es el miedo a lesionarse o a hacerse daño lo que les paraliza, es el propio dolor. Y trabajar sobre las cogniciones de enfermedad que sí existen y son frecuentes porque el modelo biomédico pues, pesa mucho todavía y les ha otorgado cierto significado a su dolor y no lo van a aceptar. Es decir, a los pacientes con fibromialgia les encanta recordarnos que además pues, tienen otras cosas, tienen trocanteritis, tienen artrosis, ¿no? Tienen esas cosas, ¿no? que en el fondo son etiquetas que no depositan el problema en sus cabezas. Así que los pacientes evitan el dolor, yo creo, muchos no porque piensen que el daño, que el dolor les haga daño en sí, sino por el propio dolor, porque realmente el dolor en sí es suficientemente desagradable como para no querer que esté presente, ¿no? Y algo que me resulta muy interesante es que muchas de las cosas que desde el punto de vista de las neurociencias o la psicología se consideran problemas, desde el punto de vista antropológico se consideran soluciones. Son respuestas. ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué cree aquello? Pues son adaptaciones. Es decir, no son problemas. Sin embargo, en los enfoques terapéuticos, como el fin en sí es proveer soluciones, se describen más problemas. Y en el enfoque antropológico, el fin último es comprender al ser humano y se contempla como algo bueno o algo positivo. La despersonalización o cualquier sentido de significado, sea cual sea, son estrategias, no son problemas. Por ejemplo, las conductas de evitación que estábamos hablando. Pues desde el punto de vista terapéutico, las conductas de evitación son un problema, hay que hacer afrontamiento, porque eso es lo terapéutico, ¿no? Y desde el punto de vista antropológico resulta que no. Desde el punto de vista antropológico, la evitación es una estrategia más. Y esto, bueno, no es que esté de acuerdo completamente, pero la idea de contemplar las cosas de otra manera me parece interesante, por lo menos. Para algunos pacientes el dolor significa recibir atención de los demás, recibir cuidados médicos, tal vez evitar tener que hacer cosas que no quieren hacer o remuneraciones económicas. Pero diría que tampoco es el perfil típico de paciente con fibromialgia, o no siempre al menos.
Lo que nos encontramos muchas veces son historias de 20 o 30 años de dolor crónico, donde la familia acaba cansándose de un estado que no mejora y que ha peregrinado por cientos de médicos que tampoco creen en ellos, y recompensas hay pocas. Y es curioso que desde el punto de vista antropológico se considere a la medicina, ¿no? Esto también me llamó mucho la atención. Desde el punto de vista antropológico, la medicina es la principal responsable de pérdida cultural del significado del dolor. Es decir, le atribuyen a la medicina, a algunos autores, que en las últimas décadas la medicina ha asumido ese rol de ser todopoderosa y capaz de eliminar todo ese dolor. Así que actualmente concebimos el dolor como algo innecesario, ¿no? El dolor debe ser eliminado porque no cumple ninguna función y la medicina lo puede erradicar, ¿no? Y esa percepción de que la medicina puede erradicar cualquier dolor es una atribución de falta de significado. Sin embargo, en el pasado, pues el significado del dolor cumplía una función mitigadora, era mucho más amplia, muchas veces religiosa, de expiación de los pecados, ¿no? El cristianismo ha hecho del dolor históricamente un camino, un goce, ¿no? La pasión de Cristo. Y bueno, pues una redención, ¿no? Al fin y al cabo. Y aunque eso ha sido sustituido por la medicina y ha quedado, ha quedado un pozo, yo creo, ¿no? En las culturas cristianas, incluso en gente que pueda ser atea, que no sea creyente, está impregnado en esa cultura cristiana y en el fondo tiene un poco eso, pero se ha diluido muchísimo y las responsables la atribuyen a la medicina. Sin embargo, hay otras religiones protestantes, ¿no? que tienen otra visión, y antropológicamente podríamos establecer esas diferencias también por la religión entre los países del norte y los del sur, porque unos son como son y otros son como somos. Entonces, bueno, pues eso es así. Algunos autores culpan a la medicina y otros culpan a la denominada actitud burguesa hacia el dolor. Esto también me parece fascinante. Es una visión también antropológica que juzga con cierta dureza el estado de bienestar y de comodidades que hemos alcanzado, incluida la medicina también. Es decir, jugando a tener vidas mejores, hemos despojado al dolor de todo significado, quitando al ser humano sus propios recursos, dejándole en realidad más vulnerable y sin respuestas personales cuando la medicina no puede resolverlo todo. Y sí que es cierto que hay podríamos retrotraernos a un precedente, que es lo que llaman el dolor crónico en clases acomodadas. Hay un precedente en fibromialgia bien conocido, que es en la época victoriana, las mujeres de clase media del siglo XIX, que quedaban postradas en la cama durante décadas, especialmente la sociedad inglesa, que eran mujeres exhaustas, ¿no? Lo que hoy llamaríamos síndrome de fatiga crónica. Gran fatiga, grandes dolores que pasaban la mayor parte del tiempo en la cama, tumbadas en el sofá. Y esto empezó a visibilizarse en una sociedad que vivía cada vez más acomodada, donde las mujeres no tenían muchas cosas que hacer realmente, eran como floreros, porque ni siquiera tenían las faenas de la casa, no podían asumir los roles de los hombres, pero tampoco tenían nada que hacer porque tenían sirvientas en casa, entonces tal vez tenían demasiado tiempo para escucharse, recibían demasiada atención a sí mismas y bueno, no sé. El caso es que por lo que fuera, pues era una sociedad que se estaba creando diferente a las anteriores, ¿no? Anteriormente a ellas, las mujeres tenían vidas más duras casi que los hombres, tenían que parir, eran muy fértiles y luego además tenían que seguir trabajando en el campo y cuidar la casa y bueno, el trabajo del campo era muy duro, ¿no? Así que, bueno, creo que cada paciente con dolor crónico, incluido fibromialgia, es diferente. Y lejos, ya fuera de todas estas nociones, ¿no? Antropológicas, me gustaría ejemplificarlo con vosotros con pequeñas historias, ¿no? He creado unos cuantos personajes y quiero describir algunos perfiles para aprender a identificar y simplemente para poner
sobre relieve esa diversidad que existe dentro de una cosa que denominamos fibromialgia o pacientes con dolor crónico. El primer paciente del que quería hablaros le vamos a llamar Inmaculada o Blanca. Creo que Blanca le pega mejor. Blanca es una paciente con dolor crónico que tuve. Ficticio, es un nombre ficticio, evidentemente. Me llamó la atención desde el primer momento porque era una chica joven que tenía dolor crónico y llamaba algo la atención en ella, y es que era perfecta. A ver, perfecta no en el sentido romántico, perfecta en el sentido estético. Era una chica que siempre iba con una ropa impecable, con una coleta hecha perfecta, pero no de maquillaje, sino natural. O sea, como transmitía como higiene, ¿no? El color que la describía era el blanco. Y llamaba la atención porque no es lo que esperas, ¿no? No esperas encontrar en alguien con esa condición, o no es habitual tanta atención, tanto cuidado estético en alguien que tiene tanto dolor. Suelen ser un poco más desatendidos, ¿no? Porque el dolor eclipsa su imagen, los cuidados son más descuidados normalmente. Le dan menos importancia, ¿no? A su aspecto en general, porque su sufrimiento ocupa toda su atención. Sin embargo, ella no. Ella tenía una pose erguida. Al explorar su relación con el dolor, salió el tema de la educación y la infancia. Y bueno, ella me contó que creció en la disciplina deportiva de la gimnasia rítmica, a un nivel ya donde las exigían a las niñas bastante. Y ella me contaba anécdotas como que la profesora las exigía mucho, era muy dura con ellas, las hacía un poco sufrir. Y las abría de piernas, las mantenía en posiciones de estiramiento mantenidas, y las niñas tenían la cosa de que tenían trocitos de cebolla en los bolsillos, se metían trocitos de cebolla para llorar, porque hasta que no lloraban la profesora no paraba. Entonces, bueno, me pareció bastante llamativa la historia. Y el caso es que ella contaba con cierta reprobación aquello, pero también con añoranza. Es decir, había sido su infancia, su educación. Y ella estaba convencida de que le había conferido ciertos valores en su vida que ella apreciaba mucho. Esa perfección, esa entereza, esa manera de ser suya, tenía mucho que ver con esa infancia, ¿no? Era, yo creo, su forma en la que se había criado desde pequeña, y ella le otorgaba un significado que había moldeado su educación, ¿no? De alguna manera. Y hasta qué punto eso ayudaba o había sido cómplice de su dolor, no lo sé. Para mí es imposible de responder a eso. Lo que sí tengo claro es que eso estaba improntado en su ADN, era algo identitario, y no iba a ser algo modificable o fácilmente modificable. Pero me pareció curioso, ¿no? Porque realmente ella por dentro no era así. Por fuera era de una manera distinta. Ella se mordía las uñas, era muy nerviosa, cuando estiraba la mano le temblaba el pulso. Y sin embargo no lo parecía. Es decir, toda su vida era una absoluta contención. La contención ocultaba su dolor. Y a mí eso me pareció enigmático, ¿no? ¿Por qué esa contención? Y bueno, tenía un valor cultural, un valor de educación. Así que, como veis, no hay una única manera de afrontar ni de entender el dolor. Luego quería hablaros también de otro personaje a la que he denominado Angustias. Angustias, otro nombre ficticio, por supuesto. Yo tenía una broma con Angustias. Era una de las fibromialgicas. Y yo le decía que ella no respiraba, que ella suspiraba. Y yo le decía eso, ¿no? Tienes un aumento de la frecuencia suspiratoria. Y ella me respondía, ni yo me aguanto, ni yo me aguanto. Fijaros qué curioso, ¿no? Y bueno, había una señora al lado que siempre me decía, me apuntaba así con el dedo y me decía, ¿cómo era? El suspiro es el aire que te sobra por alguien que te falta. Eso me decía. Bueno, ahí quedaba la cosa, ¿no? Bueno, el caso es que a mí me parecía también llamativo, ¿no? ¿Por qué suspirar? ¿Para qué suspiramos? ¿No? ¿Cuál es el sentido de suspirar? Más allá de coger una bocanada de aire, ¿no?
el ruidito de después, pues no le veo yo mucho. Para mí era una llamada de atención, ¿no? No lo sé, no pretendo hacer tampoco antropología del suspiro ahora, pero a mí me parecía una llamada de atención, una reivindicación de su sufrimiento, decir, aquí estoy sufriendo. y realmente creo que es una necesidad de estos pacientes, recurrente, en fibromialgia. No el suspirar, sino el reivindicarse. Porque su dolor no se ve y muchas veces tampoco se reconoce. Y a muchas no les parece justo que el mundo permanezca ajeno a su sufrimiento. Hay una cosa que tienen en común muchas fibromiálgicas, es que cuando les dices que su umbral del dolor está disminuido, no lo aceptan. No están de acuerdo. Casi de manera unánime te dicen, no, si yo estoy acostumbrada, yo aguanto mucho el dolor, no sabes tú bien. Y de algún modo reivindican esa heroicidad por sufrir todo ese dolor, porque lo que una paciente entiende cuando le dices que su umbral del dolor está disminuido es que son unas quejicas. Así que bueno, yo creo que es bueno que se lo reconozcamos. Hay que decirles que su dolor es real, que es muy intenso, que lo aguantan con mucha entereza, aunque a veces les supere, pero que su umbral del dolor está disminuido, que no hay que confundirlo. Que ante estímulos dolorosos ellas pues pueden percibir dolor y que no deben confundir facilidad para sentir dolor con la capacidad para aguantar estoicamente y sin queja el dolor, ¿no? De alguna manera están sensibilizadas a ese dolor, y eso sí que Angustias está dispuesto a reconocerlo, ¿no? Y esto es una cosa también llamativa. ¿Qué más? Remedios. Remedios es un personaje maravilloso. Remedios, creo que siempre hay remedios en todos los grupos de fibromiálgicas. Remedios tiene remedios para todo. Se sabe todos los tratamientos naturales, su casa es como un herbolario, ha probado todas las cosas que existen, espirituales, de rituales, de alimentación, de supersticiones, tiene una solución rápida para cada problema. Remedios va dando consejos, ¿no?, al resto de sus compañeras, pero curiosamente ella tiene dolor crónico y también no le va. Los remedios de remedios son importantes para ella. No funcionan a un nivel de evidencia científica tal vez, pero a un nivel filosófico de significado es un soporte psicológico. Para ella es un sistema de creencias que le confiere cierta sensación de control y activa también su sistema de recompensa cada vez que lo usa. Pues le hace sentir bien a Remedios. Y sus compañeras pues también le piden consejo y bueno, es que suena tan bien todo lo que dice Remedios y a ella les gustaría que fuera así que a veces la consultan y eso es lo que más le gusta a Remedios, porque le hace sentir como la panorámica del grupo, ¿no? Así que, bueno, el único problema de los remedios de Remedios es cuando Remedios deja de hacer lo que tiene que hacer o desafía las recomendaciones para imponer las suyas, ¿no? Y aunque Remedios lo sabe y sabe compaginar muy bien sus remedios con los que le proponemos los sanitarios, pues a veces entran en conflicto. Desde un punto de vista de la evidencia científica, pues no tiene sentido, pero desde un punto de vista antropológico, sí. Así que, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pues en mi humilde opinión, solo intervenir en aquellos casos donde entre en conflicto con lo que Remedios no debe dejar de hacer. Pero, ¿qué sentido tiene derribarle todo su sistema de creencias? Aparte de que no creo que lo consigamos y lo único que consigamos sea alejarnos de ese paciente, ¿qué sentido tiene? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el sentido de nuestras intervenciones? Y creo que me estoy yendo un poquito de hora, voy a ir terminando, ¿vale? Voy a hablaros del arquetipo. El arquetipo de fibromiálgica es Dolores. Dolores es el nombre que parece una premonición más que un nombre, que además se cumple. Yo conozco un montón de mujeres que se llaman Dolores y son fibromiálgicas. ¿Qué es lo que quiero contaros de Dolores? Dolores manifiesta dolores y su foco de atención es el dolor y ocupa absolutamente todo su campo de atención. ¿Y qué es esto del foco de atención? Bueno, pues esto viene de la fenomenología de Husserl, de Edmund Husserl, que es el que describió la fenomenología en filosofía, y él describía 3 niveles de atención. Digamos que si lo comparamos con la vista, tenemos la focalización, que es hacia donde estamos mirando nosotros, ¿verdad?
pero luego tenemos una coatención. Es decir, tenemos un campo perceptivo de coatención, que no es donde estamos mirando fijamente, pero somos conscientes de lo que ocurre un poco alrededor, como por ejemplo eso. Y luego tendríamos un tercer campo, que sería la inatención, ¿no? que ocurre fuera de nuestro campo de percepción consciente, ¿no? Y en esos tres campos siempre ocurren todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esto es extrapolable, esto de la vista es extrapolable a cualquier otra percepción. ¿Qué ocurre en una paciente en la que domina el dolor? Pues que el foco es el dolor y toda la focalización es el dolor. Y está ampliado, no hay coatención, todo es atención y toda la atención es dolor. Y todo lo demás es inatención. Entonces esto supone un problema. Esto es una herramienta pedagógica, didáctica, para enseñar a los pacientes el por qué y el para qué, y nos va a ayudar un poco para utilizar estrategias de distracción o de dirigir la atención hacia otra cosa. Pero realmente los prismáticos, de hecho estos son estudios, cuando en sujetos con síndrome doloroso regional complejo les haces mirar a través de unos prismáticos su pierna, ¿no? Su pierna hinchada, con la piel brillante y tersa y tal, y les haces mirar por los prismáticos y ven su pierna más grande, entonces ellos perciben más dolor. Si les dan la vuelta, su problema está más lejos, ¿no? Ahora la pierna está más lejos, ahora sienten menos dolor. Bueno, pues se trata un poco de jugar con esto, ¿no? Y como ya estamos muy mal de tiempo, voy a ir terminando con un último, y ya lo dejamos aquí, un último personaje, al cual vamos a llamar Tristán. Porque esto es importante también, ¿no? Tristán está triste. Y esto es muy común en pacientes con fibromialgia. Y bueno, es un hombre en esta ocasión, que también los hay, claro que sí. Y Tristán está triste, pero no lo parece. De hecho, sonríe. Sonríe incluso más que la media. Es agradable, es amable y tiene una carcajada como muletilla que a veces no viene ni a cuento y hasta es un poco inquietante. Y aparentemente es lo contrario a una persona triste, pero lo es. Tristán tiene diagnosticada una depresión, un trastorno bipolar, y la palabra que mejor define a Tristán es decepción. La decepción puede ser con uno mismo, ¿no? Uno puede estar decepcionado con uno mismo o puede ser decepción con los demás. La decepción con uno mismo suele estar relacionada con la culpa o con la vergüenza y mayores niveles de ansiedad y depresión, y tiene que ver con autoestima, incluso con ideas suicidas. Así que esto siempre es peor. La otra opción es la decepción con los demás, que esto se suele manifestar, pues al final de la salud no saben, están enfadados, ¿no? Con el mundo, y esto es más evidente. Pero el problema son los tristanes, los que no lo parecen, ¿no? Así que bueno, con estos pacientes que además se alejan emocionalmente, tienen pocas expectativas, y las pocas expectativas de recuperación se convierten en profecías autocumplidas, pero realmente es peligroso quitarles, porque desde el punto de vista antropológico, tener pocas expectativas también es una manera de distanciarse y de no dañarse psicológicamente ante el fracaso. Es una estrategia. Y tenemos que tener cuidado con las falsas esperanzas también. Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay que hacer afrontamiento, pero quizá haya que reformular los objetivos en estos pacientes, ¿no? Porque probablemente te decepciones tú más que ellos. Ellos no esperan mucho, así que no pasa nada si no lo consiguen. Te vas a decepcionar casi más tú como profesional. Y bueno, la exposición graduada es importante, y desde un punto de vista de paradigma salutogénico, verlo no como un botón que se enciende la tristeza o la felicidad, la salud o la enfermedad, sino como un gradiente, ¿no? Estamos siempre en una oscilación constante, y al final estos son básicamente tres aspectos de la visión fenomenológica, ¿no? Es comprender qué sucede, capacidad de gestionar y encontrar un significado. Remarco mucho lo de significado, que me parece bastante interesante. Y ya, termino. En resumen, que necesitamos, me he preparado unos chascarrillos finales, necesitamos menos dolores y más angustias, no, menos dolores y más agustinas,
Necesitamos menos blancas y más rosas, pensando en las banderas rosas. Menos Tristanes y más Félix. Este está un poco cogido con los pelos, lo sé. Aquí es donde venía lo del humor negro que decía José antes. Necesitamos menos milagros y más esperanzas. Y tal vez, y por último, menos remedios y más Sofías. No sé si os ha gustado. Ya está, fin de la chapa, ya está. Nos hemos ido un poquito de tiempo, pero bueno, la verdad es que quería, antes de responder a las preguntas, quería compartir con vosotros esto, que es simplemente, lo estáis viendo, ¿no? Ahí lo tenéis. Bueno, es solamente unas recomendaciones bibliográficas, ¿no? Aquí tenéis 2 libros de David Le Breton. Le Breton es un antropólogo francés que tiene una amplia bibliografía, pero le destaco estas 2 obras, ¿no? Antropología del dolor, que es del 95, que es el que ha dado el título a esta conferencia, y Sociología del cuerpo, que es incluso más antigua, es del 92, y explora desde la antropología, sociología, aspectos relacionados con la salud, la enfermedad, el dolor, que estos son inmanentes al hombre y se tienen que explorar desde una perspectiva para no perder la representatividad. La neurociencia y su estudio del cerebro está muy bien, la psicología del estudio de la conducta está muy bien, pero no lo son todo. Y para entender la complejidad del dolor, pues hace falta una visión más antropológica. Pero también quería enseñaros estos 2 libros que también recomiendo, que se llaman Meanings of Pain. Estos son más modernillos, son de 2017, de un filósofo australiano, Simon Rizwick, que explora, aquí tenéis, si queréis profundizar en el tema de la filosofía fenomenológica y el significado del dolor. Son 2 tomos escritos por numerosos autores, cada uno escrito por un autor diferente, y este es un poco más académico, es menos rollo ensayo, y bueno, pues me parecen muy buenos. Estos 2 libros me parecen bastante buenos. Y tampoco quería dejar de recomendaros los libros de Eric Kassel, que este es un médico estadounidense y profesor de salud pública, que fue el primero que planteó la idea de usar el significado para comprender mejor a los pacientes con dolor, y lo hizo hace ya más de 30 años. Y tiene estas 2 obras, que son La naturaleza del sufrimiento, de 1991, y La naturaleza de la curación, de 2012. Y por último, y ya termino de verdad, estos 2 de Edward Shorter, que este es profesor de Historia de Medicina de la Universidad de Toronto. Este señor está vivo todavía, tiene 79 años, tiene Twitter, de hecho, y bueno, tiene más libros, pero le destaco estos 2, From Mind into the Body, el origen cultural de los síntomas psicosomáticos, y este otro de From Paralysis to Fatigue, Historia de las enfermedades psicosomáticas en la era moderna. Bueno, pues nada, ya está. Esto es lo que quería enseñaros, y bueno, recordaros que imparto 2 cursos formativos en Marzo Saude. Uno es el curso del binomio cervical-hombro y otro el binomio lumbar-cadera. Si queréis entrar en la página web, echáis un vistazo y estáis interesados, pues ahí os dejan más información. Vale, voy a ver si encuentro... Vale, dejar de... Vale, y volvemos aquí. Vale. Voy a responder a las preguntas, voy a ir leyendo. Bueno, que han tenido que abandonar. Gracias, Rocío. A ver, que esto se mueve mucho. Enhorabuena, nanana. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Daniel Moñino nos pregunta, ¿cómo explicarías a un paciente con bajo nivel cultural qué es el dolor y por qué le duele? Pues a su nivel. La respuesta fácil y sencilla. ¿Cómo le explicarías a una persona que entiende mal las cosas? Pues a su nivel. ¿Cómo le explicarías a un niño de 4 años lo que le pasa? A su nivel. Pues lo mismo para alguien que no termina de entender. Yo suelo pecar de explicar demasiado técnicamente las cosas, y a veces me ayudan las metáforas. Yo creo que las metáforas de la cotidianidad, lo que la gente es familiar para ellos, lo entiende mejor. Aunque a veces son malas comparaciones o malos símiles.
y tenemos que tener cuidado con no ser demasiado mecanicistas con las explicaciones biológicas. Pero en general las metáforas la gente las entiende bastante mejor que el contenido literal de nuestras frases. Me preguntas más cosas, me dices, ¿crees que la creación de objetivos consensuados con el paciente tienen que ser desde una posición positiva? Quiero esto, mejor que negativa, no quiero esto. Creo que depende. Creo que es mejor centrarse en lo que uno es capaz de hacer más que en lo que no es capaz de hacer. Creo que muchas veces, no siempre, creo que en términos absolutos no se puede responder a eso, pero muchas veces es mejor centrarse en lo que el paciente sí es capaz de hacer. Si el paciente, incluso con el lenguaje, ¿no? Esto me recuerda un poco a algo que comentó Eduardo Fondevila, que le escucharéis mañana, no lo perdáis, que él me comentaba que a los pacientes, cuando están desacondicionados, pues que, no me acuerdo qué era la palabra que él utilizaba, pero que era algo que sonaba menos peyorativo, ¿no? Que siempre es mejor centrarse, sin duda, en lo que el paciente es capaz de hacer, que no decir lo que no es capaz de hacer. Sí, creo que es mejor en general el refuerzo positivo, en general, y siempre conducirlo. Es que el ejemplo exacto de Edu no me estoy acordando, creo que era muy bueno. Se lo recordáis mañana a él, que él lo explica mejor. Pero sí, creo que hay mucha diferencia. Esto es el efecto primado también. Es que me puedo extender mucho con las respuestas. Pero esto es el efecto primado, el priming. Esto lo estudiaron Kahneman y Tversky. No es lo mismo hacer una pregunta en positivo que en negativo. Es el caso Linda. No, el caso Linda o el caso... No sé. Uno de los estudios que hicieron Kahneman y Tversky, que vieron que la gente respondía en un porcentaje muy distinto en función de si la pregunta la hacías en positivo o en negativo. Así que, claro, estamos primados. La respuesta que demos va a estar primado en función de cómo percibamos la pregunta. Así que sí, es muy importante el lenguaje y cómo lo utilicemos. Leticia, ¿qué tal? Yo uso la metáfora de la lavadora estropeada. Sí, hay muchas lavadoras, muchas metáforas y bueno, hay que adaptarlo al paciente, la que mejor le resulte. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias, Leticia. A ver. En antropología, a ver, es que esto se mueve mucho, no sé por qué. En antropología se dice que la mejor manera de acercarse a un hecho y comprenderlo es analizar todos los puntos de vista, efectivamente. Que no solo sean los grados de rango de movimiento y mesurable cuantitativamente, efectivamente. Yo creo que es interesante por eso, porque estamos acostumbrados, bueno, a nuestro prisma sanitario, lógico, si es que no es que esté mal nuestro prisma, pero que hay uno más, quizá más global, más desde la cáscara, que nos ofrece otra visión. Vale. Gracias, María Luisa, también. Aquí hay preguntas. ¿Cómo haces en la práctica clínica? ¿Lo explicas a los pacientes añadido a las técnicas fisioterápicas? Sí, claro. Sí, sí. Todo esto es tan dependiente de la persona que tienes delante que no se pueden hacer recetas, pero decía Wallabic que la no comunicación es imposible. Es decir, que desde que el paciente entra por la consulta tú estás hablando con él. Y a veces extraes información de una manera coloquial, de una manera hablando de otras cosas, que te llevan a conversaciones más filosóficas, y bueno, evidentemente hay pacientes con los que enganchas mejor que con otros, lógicamente. Pero claro, mientras estás tratando al paciente, mientras estás enseñando tu progresión de ejercicios, mientras estás monitorizando lo que está haciendo o mientras estás dando un masaje, claro, sí. Durante utilizo la comunicación con el paciente para aprender de él y para mostrarle una manera que yo creo que le puede ayudar. Sí, durante. Es decir, si la pregunta es si primero le doy la chapa y luego nos levantamos,
No, no, es siempre mezclado, porque también es aburrido, se vuelve aburrido. El explain pain clásico, sentado y rollo alumno, es aburrido. Se puede hacer de muchas maneras, mucho más dinámico. No sé si hay más preguntas. Creo que esta era la última. Rubén, Sí. tienes una de Carlos Bermúdez en el chat que pone, Perdón. ¿cómo crees que va a afectar al paciente con dolor complejo esta situación excepcional? Buenísima pregunta. Yo qué sé. Estamos todos en un entorno de incertidumbre aumentado y para los pacientes con dolor crónico yo también me lo estoy preguntando, ¿cómo van a volver? Pues a lo mejor nos sorprenden, a lo mejor vuelven mejor que todos nosotros, a lo mejor ha sido un respiro para muchos de ellos y a lo mejor para otros está siendo un suplicio. No creo que se pueda hacerse la idea de qué va a pasar. Creo que es muy dependiente del caso. Cada uno lo estará viviendo de una manera. Yo también me lo pregunto. Con algunos pacientes que he tenido conversaciones y tal, pues no lo están llevando tan mal. Ayer escuchaba por la tele a un escritor que le preguntaban por el confinamiento y decía, pero si es que los escritores vivimos en confinamiento. Yo no siento mucha diferencia. Y muchos pacientes con dolor crónico son como los escritores, viven en confinamiento. Están recluidos durante gran parte del tiempo y salen poco a la calle. Lo que matizaba este escritor es que él decía que ahora la diferencia es que hay más gente en casa conviviendo en confinamiento que no quieren estar. Y eso sí que se hace más difícil. Yo creo que eso sí, la convivencia es un poco más difícil. Los pacientes con dolor crónico lo estarán llevando mal algunos, pero bueno, el sufrimiento de muchos pacientes traspasa el confinamiento. Está mucho por encima de si tenemos que estar en casa o no. Entonces, bueno, pues no lo sé. Las respuestas no lo sé, no tengo ni idea de cómo van a estar. Había una gráfica por ahí, ¿no? Que decían la curva del COVID está muy bien, pero también hay que ver la curva de las secuelas psicológicas que va a dejar todo esto. Algunos se va a quedar tarado también. Sí, todo esto pues, cada persona es un mundo y le puede estar afectando de una manera muy diferente. Y los pacientes con dolor crónico pues son personas también y tienen su psicología, pero bueno, a veces infravaloramos la capacidad que tienen en otros ámbitos que no sea el de soportar su propio dolor. A lo mejor el confinamiento lo lleva muy bien y su problema sigue siendo el mismo, no ha cambiado demasiado. No lo sé, habrá que ir viendo caso a caso. Rubén, Sí. ¿sigues teniendo alguna pregunta por contestar en preguntas y respuestas? Está Daniel, Rocío y Arturo. Hombre, Arturo. A ver qué dice Arturo. Edu habla de las capacidades. Vale, gracias, Arturo. No pasa nada por decirle al paciente que está desacondicionado, porque eso puede cambiarlo, pero no puedes decirle que está estropeado, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Decirle al paciente algo positivo es que está desacondicionado. ¿Por qué? Porque es algo modificable. Tú le dices a una persona está desacondicionada y eso es una cosa que es modificable. Pues si estás desacondicionada, pues te acondicionas, como el aire. Pero si estás estropeado, hostia, es que tengo esto que no funciona bien, ¿no? Si esto está torcido, esto está tal, esto no está bien y pues esto suena que no es modificable, ¿no? Estás estropeado. Entonces, bueno, pues sí, gracias Arturo, gracias por ese matiz, por ese capote, gracias. Daniel Moñino nos dice, ¿crees que la PNL es una ayuda importante para tratar este tipo de pacientes? Desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de evidencia científica, no. Creo que no la conozco en profundidad, pero por lo que tengo entendido es una pseudociencia. Desde el punto de vista antropológico, todo lo que ayude, ayuda. Y a cada sujeto le puede ayudar algo, aunque no tenga validez científica. Es decir, el soporte psicológico de cada uno es el que es, con sus supersticiones, sus creencias y su lo que sea. Pero si estamos hablando de evidencia científica, no. Y Rocío dice, todos estamos confinados y dentro de nosotros mismos, cada uno con sus inquietudes y sus miedos. Así es.
cada uno con sus inquietudes y sus miedos. Yo soy muy fan de las dimensiones culturales y de un antropólogo que se llama Hofstede, holandés, que una de las dimensiones que tiene es el índice de aversión a la incertidumbre. Y hay culturas que lidian peor que otras con la incertidumbre. Y nosotros somos una de ellas. Es decir, España tiene un 86 de puntuación sobre 100 en el índice de aversión a la incertidumbre. Así que, en general, lidiamos mal con la incertidumbre. No nos gusta. No nos gusta. Tendemos al control, sí. Nuestra sociedad establece normas para evitar la incertidumbre, porque no nos gusta. Hay sociedades que sí, que tienen... Yo en lo personal considero que tengo poca aversión a la incertidumbre, más baja de la media para mi cultura. Pero como cultura tenemos una aversión a la incertidumbre bastante elevada. Estamos dentro... De hecho, es de las dimensiones culturales de Hofstede es la única que destacamos. En todas las demás somos bastante meridianos. En aversión a la incertidumbre tenemos una aversión muy, muy alta a la incertidumbre. No somos los únicos, ni mucho menos, pero sí. No sé si, José, hay alguna pregunta más por ahí. El chat es que como lo cerré, me dijiste que... No, ya no tenemos ninguna pregunta más. Vale. Vamos a esperar un minutito a ver si hay algo más y si no, cerraríamos la sesión. Muy bien. Bueno, pues nada, me alegro. Gracias por el feedback a los que habéis participado en las preguntas. Me alegro, los que hayáis dicho que os ha gustado. Y bueno, algo distinto que me apetecía. Supongo que por este estado de confinamiento me apetecía hablar algo de esto. Así que bueno, pues nada, un prisma distinto que espero que os haya gustado. Si te parece, José. No hay ninguna pregunta más. Darte las gracias, Rubén, por esta charla tan amena desde el balcón de casa. Algunos nos comentaban por privado en el chat que nos hacía falta una cervecita y ya era recordar algunos cursos en el Prados. Entonces bueno, vamos a dejarlo por hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos mañana a las 10. Muchas gracias.